Aquella mañana encontré un cabello rubio en la chaqueta de mi esposo. No era mío. Lo sostuve entre mis dedos durante unos segundos, respiré hondo y sonreí como si no significara nada. Lo guardé dentro de un pequeño sobre blanco, escribí la fecha con un bolígrafo negro y lo escondí en el último cajón de mi escritorio. Mientras tanto, Adrián seguía preparándose para salir al trabajo sin imaginar que aquel simple cabello sería el primer paso hacia el momento en que encontraría los papeles del divorcio esperándolo sobre la mesa, comprendiendo demasiado tarde que nunca había engañado a una mujer ingenua, sino a una esposa que había decidido descubrir toda la verdad antes de actuar. Durante 15 años todos habían dicho que Claudia y Adrián eran el matrimonio perfecto. Vivían en una hermosa casa en un tranquilo barrio residencial, viajaban cada verano, asistían a las reuniones familiares tomados de la mano y siempre parecían felices. Cuando alguien preguntaba cuál era el secreto de una relación tan sólida, Adrián respondía con una sonrisa encantadora que todo consistía en confiar el uno en el otro. Claudia también sonreía, pero aquella sonrisa llevaba meses ocultando preguntas que no se atrevía a formular. Los cambios comenzaron de forma tan sutil que cualquiera los habría considerado normales. Adrián empezó a llegar media hora más tarde del trabajo. Después fue una hora. Más adelante aparecieron los viajes inesperados, las reuniones de última hora y las llamadas que contestaba alejándose varios metros para que ella no pudiera escuchar la conversación. Las cosas están muy complicadas en la empresa, repetía casi todos los días. Ella asentía sin discutir, nunca levantaba la voz, nunca revisaba su teléfono delante de él, nunca hacía escenas. Precisamente por eso Adrián empezó a sentirse completamente seguro. Creía que su esposa jamás sospecharía. Lo que él desconocía era que Claudia había aprendido desde muy joven algo que su padre solía repetir constantemente. Antes de jubilarse había trabajado durante décadas como investigador privado. Cuando ella era adolescente, él le decía: las personas que mienten siempre cometen el mismo error. Creen que el peligro desaparece cuando nadie hace preguntas. Aquellas palabras regresaban una y otra vez a su memoria. Por eso decidió no enfrentarlo. Todavía no. Primero necesitaba respuestas. Comenzó observando pequeños detalles. Anotaba discretamente la hora exacta en que Adrián salía de casa y la hora en que regresaba. Guardaba los recibos que él olvidaba en los bolsillos del pantalón. Prestaba atención a los perfumes que impregnaban su ropa y a las excusas que utilizaba cuando llegaba tarde. Al principio creyó que quizá estaba exagerando. Quizá todo tenía una explicación. Quizá realmente trabajaba demasiado. Pero las coincidencias empezaron a acumularse. Un viernes por la noche Adrián llegó con una camisa nueva. ¿Desde cuándo compras ropa sin avisarme?, preguntó ella mientras servía la cena. Él apenas levantó la vista. La compré cerca de la oficina porque derramé café sobre la otra. Ella sonrió. Sin embargo, al día siguiente encontró el recibo de aquella compra. No había sido realizada cerca de la oficina. Había sido en una exclusiva boutique ubicada al otro lado de la ciudad. No comentó absolutamente nada. Simplemente dobló el recibo y lo guardó dentro de una carpeta azul que había comenzado a preparar semanas atrás. Aquella carpeta se convirtió en su pequeño secreto. Cada documento encontraba su lugar perfectamente ordenado. Recibos, notas, fotografías, fechas, horarios, todo estaba cuidadosamente clasificado. No buscaba venganza, buscaba la verdad. Las noches comenzaron a hacerse cada vez más largas. Adrián permanecía con el teléfono entre las manos. Incluso mientras veía televisión, si llegaba un mensaje, giraba discretamente la pantalla para impedir que Claudia leyera el nombre del remitente. Antes dejaba el móvil sobre cualquier mesa. Ahora incluso lo llevaba al baño. Aquello era completamente nuevo. Una madrugada, mientras él dormía profundamente, el teléfono vibró sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó apenas unos segundos. No alcanzó a mostrar el contenido completo del mensaje. Solo aparecieron 2 palabras: te extraño. El nombre del contacto no era visible porque Adrián había configurado las notificaciones para ocultarlo. Claudia sintió un nudo en el estómago. Aún así, no tocó el teléfono. Sabía que si lo hacía y él despertaba, perdería la única ventaja que tenía, que él seguía creyendo que ella no sospechaba nada. Con el paso de las semanas, Adrián comenzó incluso a mostrarse más cariñoso. Le llevaba flores, la invitaba a cenar,
Le hablaba de futuros viajes. Todo parecía un intento desesperado por mantener intacta la imagen del esposo ejemplar. Aquella actitud confundía a cualquiera. Pero no a Claudia. Su padre también le había enseñado otra lección. Cuando alguien intenta compensar demasiado una culpa, normalmente es porque la culpa existe. Aquellas palabras también resultaron ciertas. Una tarde de domingo, mientras Adrián se duchaba, Claudia recogía la ropa para llevarla a la lavandería. Al revisar el saco encontró un pequeño recibo doblado varias veces. Era de un restaurante elegante. Cena para 2 personas, 2 copas de vino, un postre. La fecha coincidía exactamente con la noche en que él le aseguró haber asistido a una importante reunión de trabajo. Claudia permaneció inmóvil observando aquel papel durante casi un minuto. Sintió como el corazón golpeaba con fuerza. No lloró, no gritó, simplemente guardó el recibo dentro de la carpeta azul. Aquella noche cenaron juntos, hablaron de películas, del jardín, del clima, como si nada estuviera ocurriendo. Adrián sonreía convencido de que su mentira seguía intacta. Mientras tanto, Claudia ya comenzaba a reconstruir un rompecabezas mucho más grande. Días después ocurrió algo que terminó de romper todas sus dudas. Adrián anunció un viaje de negocios de 3 días. Preparó una maleta pequeña y aseguró que debía reunirse con varios clientes fuera de la ciudad. Ella incluso lo ayudó a doblar la ropa. Lo besó antes de salir. Le deseó suerte. Esperó 10 minutos después de que el automóvil desapareciera al final de la calle. Luego tomó las llaves del segundo coche. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. Solo necesitaba comprobar una última cosa. Condujo manteniendo una distancia prudente. El tráfico de la mañana facilitaba seguirlo sin llamar la atención. Sin embargo, cuando Adrián tomó una salida completamente distinta a la carretera que llevaba al aeropuerto, el corazón de Claudia comenzó a latir con violencia. Él no iba hacia el aeropuerto. Ni siquiera abandonó la ciudad. Continuó conduciendo hasta detenerse frente a un elegante hotel boutique escondido entre jardines y altos muros de piedra. Claudia estacionó varios metros más atrás. Observó en silencio. Adrián miró alrededor antes de entrar. Parecía nervioso. Consultó varias veces el reloj. Exactamente 15 minutos después apareció un automóvil blanco. Una mujer rubia descendió lentamente. Llevaba gafas oscuras y un vestido azul marino. Al verla, Adrián sonrió de una manera que Claudia llevaba meses sin ver. Se abrazaron, después se besaron, y desaparecieron juntos tras las puertas del hotel. Durante unos segundos Claudia sintió que el tiempo dejaba de existir. El silencio dentro del coche era absoluto. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. Pero entonces respiró, profundamente, sacó el teléfono, no llamó a Adrián, no enfrentó a la mujer, no salió del automóvil, simplemente marcó el número del investigador privado que había contratado en secreto una semana antes. Cuando él respondió, Claudia pronunció una sola frase, sin imaginar que aquella decisión la conduciría a descubrir un secreto mucho más oscuro que una simple infidelidad. Creo que acabamos de encontrar el principio de todo. Antes de que Claudia pudiera decidir si enfrentaría a la amante o presentaría el divorcio, el investigador privado dejó sobre su mesa una fotografía que cambió por completo el rumbo de la historia. En la imagen no solo aparecía Adrián saliendo del hotel con la mujer rubia. También se veía a un hombre mayor entregándole un sobre de color marrón. La expresión de Adrián era de auténtico miedo. En ese instante Claudia comprendió que la infidelidad era solo la superficie de un secreto mucho más peligroso, y que descubrir la verdad podría destruir mucho más que su matrimonio. El investigador llegó a la cafetería donde habían acordado reunirse. Vestía con discreción y llevaba una carpeta negra mucho más gruesa que la anterior. La colocó sobre la mesa sin decir una palabra. Encontré algo que no esperaba, comentó finalmente. Claudia abrió la carpeta lentamente. Había fotografías de Adrián entrando al hotel con la mujer rubia, varias imágenes de ellos cenando en restaurantes exclusivos y registros de los días en que se encontraban. Sin embargo, lo que más llamó su atención fueron las últimas fotografías. En ellas aparecía el mismo hombre elegante que había visto en el informe anterior. Cabello completamente gris, traje oscuro impecable, un reloj antiguo de gran valor. Y siempre llevaba el mismo maletín de cuero. ¿Quién es?, preguntó Claudia.
Se llama Mauricio Salas. Es abogado especializado en sociedades mercantiles. Claudia frunció el ceño. Trabaja para Adrián. El investigador negó lentamente. Eso creía al principio. Pero no. Todo indica que representa a otra empresa. Aquella respuesta despertó aún más preguntas. Durante los días siguientes Claudia continuó viviendo como si nada ocurriera. Preparaba el desayuno, despedía a Adrián con un beso y sonreía cada vez que él inventaba una nueva reunión de trabajo. Mientras tanto, cada noche revisaba cuidadosamente toda la documentación que el investigador le enviaba. Una de las fotografías mostraba a Adrián entrando en un edificio de oficinas completamente distinto al de su empresa. Otra imagen lo mostraba reuniéndose con Mauricio durante casi 2 horas. En ningún momento aparecía la mujer rubia. Aquellas reuniones parecían tener otro propósito. Una tarde, mientras ordenaba antiguos documentos familiares, Claudia encontró una carpeta con estados bancarios que casi había olvidado. Los comparó con los movimientos más recientes. Algo no cuadraba. Cada mes desaparecían cantidades importantes de la cuenta conjunta. Las cifras eran pequeñas para no llamar la atención. 3.000 euros, 5.000, 2.500, siempre con conceptos muy ambiguos. Inversión empresarial, consultoría, servicios externos. Nunca había preguntado porque confiaba plenamente en Adrián. Ahora decidió investigar. Buscó el nombre de la empresa que aparecía en varias transferencias. No encontró oficinas, no encontró empleados, no encontró actividad comercial, solo un domicilio fiscal vacío. Aquella empresa parecía existir únicamente sobre el papel. Esa noche, durante la cena, Claudia decidió hacer una prueba. Hoy revisé nuestras inversiones. Adrián dejó el tenedor sobre el plato durante un instante. Fue apenas un segundo, pero ella lo notó, y vi varias transferencias nuevas. Él bebió un poco de agua antes de responder. Es una inversión temporal. Cuando termine el proyecto tendremos grandes beneficios. Sonrió con absoluta naturalidad, pero Claudia ya había aprendido a reconocer cada una de sus mentiras. No insistió, cambió de tema, y Adrián respiró aliviado. Mientras tanto, la otra mujer también empezaba a vivir sus propias dudas. Su nombre era Valeria, 32 años, consultora financiera. Había conocido a Adrián durante un congreso empresarial 8 meses atrás. Él le aseguró que llevaba años separado y que únicamente esperaba terminar algunos trámites legales antes de divorciarse oficialmente. Valeria nunca sospechó que todo fuera mentira. Cada vez que preguntaba por la fecha del divorcio, Adrián respondía con nuevas excusas. Los abogados son muy lentos. Hay problemas con la propiedad de la casa. Solo necesito un poco más de tiempo. Al principio ella creyó cada palabra. Después comenzaron las dudas. Finalmente decidió sorprenderlo. Una mañana apareció sin avisar frente al edificio donde Adrián trabajaba. Pensó invitarlo a almorzar. Sin embargo, desde la entrada lo vio salir acompañado de Claudia. Él sonreía. Le acomodaba el abrigo sobre los hombros. Le acariciaba la espalda con una ternura que jamás había mostrado cuando estaban juntos. Un fotógrafo tomó varias imágenes porque la empresa celebraba un importante aniversario. Los empleados los felicitaban como al matrimonio perfecto. Valeria sintió que el aire desaparecía. Esperó escondida hasta que ambos entraron nuevamente al edificio. Aquella noche llamó a Adrián. ¿Dónde estás? En casa, solo. Mintió sin vacilar. Valeria colgó sin responder. Durante horas observó las fotografías que había tomado con su teléfono. Ya no podía seguir creyendo en sus historias. Al día siguiente comenzó a investigar por su cuenta. Las redes sociales hicieron el resto. Encontró fotografías recientes de Adrián junto a Claudia celebrando su aniversario de bodas. Viajes, navidades, cumpleaños, 15 años de matrimonio. No existía ninguna separación. Todo había sido una enorme mentira. Valeria rompió a llorar, no porque hubiera perdido a Adrián, sino porque comprendió que también había sido utilizada. Pasaron 3 días antes de reunir el valor suficiente para escribir un mensaje. No fue dirigido a Adrián. Fue enviado directamente a Claudia. Creo que las dos necesitamos hablar. Hay cosas que ninguna conoce. Claudia leyó el mensaje varias veces. Podía ignorarlo. Podía responder con rabia. Pero algo le decía que aquella mujer tampoco conocía toda la verdad. Aceptó reunirse.
Escogieron una pequeña cafetería alejada del centro. Cuando Valeria llegó, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó frente a Claudia sin saber cómo empezar. El silencio resultó insoportable. Finalmente habló. No sabía que seguían casados. Claudia permaneció inmóvil. No había odio en su mirada. Solo cansancio. Valeria sacó su teléfono y mostró fotografías. Viajes, mensajes, regalos, reservas de hoteles. Claudia abrió lentamente su carpeta azul. La mesa comenzó a llenarse de documentos. Las dos mujeres compararon fechas. Y descubrieron algo escalofriante. El mismo fin de semana que Adrián celebró el aniversario de bodas con Claudia, había pasado 2 días completos con Valeria diciendo que asistía a una conferencia. Las mismas flores, las mismas frases románticas, los mismos regalos. Incluso había regalado 2 collares exactamente iguales. Valeria rompió el silencio. Nos mintió a las 2. Claudia asintió lentamente, pero entonces colocó sobre la mesa un documento que Valeria no esperaba ver. Era la demanda de divorcio completamente preparada. Solo faltaba la firma. Valeria levantó la mirada. ¿Piensas entregársela ya? Claudia cerró la carpeta con absoluta calma. Todavía no. Primero quiero que él descubra cómo se siente cuando la verdad aparece frente a todos, sin posibilidad de escapar. Y mientras ambas abandonaban la cafetería por puertas distintas para no levantar sospechas, ninguna imaginaba que Adrián ya había comenzado a sospechar que alguien seguía cada uno de sus movimientos, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger el secreto que escondía dentro de aquel misterioso sobre marrón. Adrián creyó que todavía tenía el control. Sonreía, hacía planes para el futuro y seguía inventando reuniones de trabajo, convencido de que Claudia jamás descubriría toda la verdad. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, los papeles del divorcio ya estaban sobre la mesa del comedor, junto a una carpeta repleta de pruebas. Solo faltaba que él cruzara la puerta para que el mundo perfecto que había construido con mentiras se derrumbara delante de todos. Los días previos a la cena transcurrieron con una extraña calma. Adrián parecía más relajado que nunca. Incluso comenzó a hablar de comprar una casa de verano. Nos la merecemos después de tantos años juntos, dijo una noche mientras observaba fotografías en su tableta. Claudia sonrió con tranquilidad. Quizá tengas razón. Él interpretó aquella respuesta como una señal de que todo marchaba perfectamente. No podía estar más equivocado. Mientras Adrián soñaba con un futuro que nunca existiría, Claudia trabajaba discretamente junto a su abogado. Cada documento fue revisado una última vez. La división de bienes, las cuentas bancarias, la vivienda, las inversiones, todo estaba preparado. No quedaba ningún detalle pendiente. También había hablado con Valeria. No buscaban vengarse, solo querían que la verdad dejara de esconderse. 2 días antes de la cena, el investigador privado llamó a Claudia. Tengo el último informe. Ella acudió inmediatamente a su oficina. El hombre dejó una memoria USB sobre el escritorio. Aquí está todo. Fotografías, grabaciones de las reuniones, documentación financiera, y algo más. Claudia conectó la memoria al ordenador. En uno de los vídeos aparecía Adrián conversando con Mauricio Salas dentro de un despacho. No era posible escuchar toda la conversación, pero una frase quedó perfectamente registrada. Mi esposa jamás descubrirá nada. Claudia apagó la pantalla lentamente. No sintió rabia, solo una enorme decepción. Aquella misma tarde recibió una llamada de su abogado. Todo está listo. Cuando tú decidas. Ella respondió con absoluta serenidad. Será mañana por la noche. La cena comenzó exactamente a las 8. La casa estaba impecablemente decorada. Las luces del jardín iluminaban la entrada. Sobre la mesa había copas de cristal, platos elegantes y un centro de flores blancas. Los invitados comenzaron a llegar. Socios de Adrián, algunos familiares, viejos amigos, todos creían asistir a una celebración por el supuesto éxito profesional de Adrián. Él los recibió con entusiasmo. Reía, brindaba, aceptaba felicitaciones, cada minuto aumentaba su confianza. Claudia permanecía elegante, vestida con un discreto traje color marfil. Su tranquilidad llamaba la atención. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando todos ocuparon sus lugares, Adrián levantó la copa. Quiero agradecerles por acompañarnos esta noche.
Este nuevo contrato representa el comienzo de una etapa maravillosa para nuestra familia. Varias personas aplaudieron. Entonces Claudia también se puso de pie. Yo también preparé una sorpresa. Todos giraron hacia ella. Adrián sonrió. Pensó que sería algún regalo. Algún discurso romántico. Ella caminó lentamente hasta el aparador. Tomó una carpeta azul, la misma que llevaba meses construyendo en silencio. La colocó sobre la mesa. Después puso encima un segundo documento. Los papeles del divorcio. El salón quedó completamente en silencio. Adrián dejó de sonreír. ¿Qué significa esto? La voz apenas le salió. Claudia lo miró fijamente. Significa que hoy termina la mentira. Abrió la carpeta. Sacó la primera fotografía, la del hotel. Luego aparecieron los recibos, las reservas, las fechas, los mensajes impresos. Cada prueba iba pasando lentamente de mano en mano. Los rostros de los invitados cambiaban uno tras otro. Nadie pronunciaba una palabra. Adrián intentó recuperar el control. Todo esto tiene una explicación. Claudia negó con suavidad. Perfecto. Explícales por qué le dijiste a otra mujer que estabas divorciado. En ese instante sonó el timbre. Todos dirigieron la mirada hacia la entrada. La puerta se abrió. Valeria apareció con paso firme. El silencio se hizo aún más pesado. Adrián dio un paso hacia atrás. Su rostro perdió completamente el color. ¿Qué haces aquí? Ella respiró profundamente. Decir la verdad. Se acercó a la mesa. Miró a Claudia. Después habló delante de todos. Nunca supe que seguían casados. Adrián me dijo durante meses que estaba separado y que el divorcio era solo un trámite. Varios invitados comenzaron a murmurar. Algunos familiares bajaron la mirada. Otros observaban incrédulos. Adrián levantó la voz. Está mintiendo. Valeria sacó su teléfono. Mostró fotografías, mensajes, reservas de hoteles, conversaciones. Todo coincidía exactamente con la documentación de Claudia. Las dos historias encajaban perfectamente. Ya no existía ninguna duda. Entonces Claudia tomó la palabra una vez más. Y esto tampoco es todo. Sacó otra carpeta. Esta vez contenía los documentos relacionados con las operaciones financieras ocultas. Durante meses desapareció dinero de nuestras cuentas comunes. Todo está documentado y ya fue revisado por mi abogado. Adrián comprendió que ya no tenía escapatoria. Miró a Mauricio Salas, que acababa de entrar acompañado del abogado de Claudia. El hombre se limitó a asentir con seriedad. Los documentos están en regla. Adrián sintió que las piernas le fallaban. Por primera vez desde que comenzó aquella doble vida comprendió que no podía inventar otra excusa. No podía culpar a nadie. No podía esconder más pruebas. Solo quedaba aceptar las consecuencias. Claudia deslizó lentamente los papeles del divorcio hacia él. Firma. Él observó cada página. Recordó todas las veces que creyó haber sido más inteligente que todos. Cada mentira, cada promesa, cada engaño. Pensó en el cabello rubio olvidado sobre su chaqueta meses atrás. Jamás imaginó que aquel pequeño descuido iniciaría el final de todo. Con la mano temblando tomó el bolígrafo. Firmó la primera página, luego la segunda, y finalmente la última. El sonido de la firma fue el único ruido dentro del comedor. Nadie aplaudió, nadie habló, solo existía un silencio lleno de verdad. Claudia guardó cuidadosamente los documentos. Respiró profundamente. 15 años de matrimonio terminaban allí. Sin gritos, sin escándalos, sin perder la dignidad. Los invitados comenzaron a marcharse lentamente. Muchos evitaron mirar a Adrián. Otros se acercaron discretamente a Claudia para abrazarla. Valeria también se acercó. Lo siento. Claudia respondió con una pequeña sonrisa. Las dos fuimos engañadas. Ahora las dos somos libres. Semanas después, la casa fue vendida y los bienes quedaron repartidos conforme a la ley. Claudia inició una nueva etapa de su vida, lejos de las mentiras que habían marcado su matrimonio. Volvió a estudiar, abrió una pequeña consultoría para ayudar a personas que atravesaban procesos de divorcio y, poco a poco, recuperó la paz que había perdido durante tantos años. Una tarde, mientras ordenaba unos documentos en su nueva oficina, su teléfono vibró. Era un mensaje de Adrián. Solo decía, perdóname, daría cualquier cosa por volver atrás. Claudia observó la pantalla durante unos segundos. Después sonrió con serenidad. No respondió. Borró el mensaje.
Miró por la ventana mientras el sol iluminaba la ciudad. Comprendió que el verdadero final de aquella historia no había sido el día en que Adrián firmó el divorcio. Había comenzado mucho antes, en el instante en que ella decidió dejar de ignorar las señales y elegir la verdad, por dolorosa que fuera. Porque las mentiras pueden sostener un matrimonio durante un tiempo. Pero una sola verdad, dicha en el momento correcto, tiene el poder de derrumbar el castillo de engaños más perfecto y abrir la puerta a una vida completamente nueva.